¿Se me oye? Sí, ¿no? ¿Sí? Ah. Bueno, pues buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de presentación de la muestra de artes escénicas 2021. Tras su arranque en el año 2016, son 16 ediciones ya de Extremadura Escena, muestra ibérica de las artes escénicas, con lo que podemos decir que es una cita cultural totalmente consolidada, que goza de buena salud en el panorama teatral de nuestro país y así desde 2020 está integrada también en COFAE, que es la Coordinadora de Feria de Artes Escénicas del Estado español. Desde esa primera edición han pasado por la MAE más de 1.100 profesionales de las artes escénicas procedentes de todos los rincones del país, con más de 2.000 propuestas escénicas presentadas, pero no solamente de España, sino que gracias a la colaboración de Avante, a través de la misión comercial, hemos contado con 35 programadores internacionales. Quiero resaltar que la muestra ibérica de las artes escénicas fue capaz de celebrarse de manera presencial en 2020 con 240 profesionales. Ello supuso un gran impulso, por supuesto, para el sector y no solo de cara al cierre de acuerdos y trabajos para el año en curso, sino también como necesario punto de encuentro para todo el sistema de las artes escénicas. Siempre en el mes de noviembre, en esta ocasión, se vuelve a celebrar en la ciudad de Cáceres entre el 23 y el 25 de noviembre, llenando de propuestas escénicas el Gran Teatro y otros espacios alternativos y teatrales de la ciudad, como son la Sala Capitol, el Parque Gloria Fuertes, el Foro de los Balbos o también la Nave del Duende. Serán estos los lugares en los que programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, redes, empresas y compañías se encuentren para tejer redes y convivir en directo y en primera persona en torno a la cultura y especialmente en torno al teatro. El objetivo de la muestra de artes escénicas está muy claro y cada edición somos más ambiciosas en la promoción del teatro profesional de procedencia nacional e internacional, prestando especial atención a las compañías de Extremadura y de la vecina Portugal. Que esta promoción sea útil para enriquecer creativamente el panorama escénico y, sobre todo, que aquellas propuestas que se presentan en esta muestra de artes escénicas puedan verse después en escenarios de otras partes de España y también de Portugal. Además, en tanto que es una muestra abierta a todos y a todas, y el receptor es un elemento indispensable en el sistema de las artes escénicas, los espectáculos están abiertos al público. Por ello, invito a aprovechar esta gran oportunidad para ver interesantes montajes extremeños, españoles y portugueses, que son los que en la actualidad y, sobre todo, en los próximos meses estarán llenando las salas de teatro. Una feria como esta intenta también elevar la calidad de los montajes que podemos disfrutar en Extremadura y en las ciudades de las que proceden los programadores, y también favorece que estos se reciclen y que junto con los profesionales de las artes escénicas intercambien experiencias y puntos de vista sobre la creación de públicos, muy importante, y formación en el sector. La muestra ibérica de las artes escénicas contribuye a resaltar el potencial de Extremadura en el sector cultural y teatral, una región de la que salen producciones que triunfan en festivales de España y otras partes del mundo, que están integradas en redes teatrales de todo el mundo y que cosechan premios y aplausos del público cada vez que bajan el telón. Vaya por delante mi agradecimiento y mi felicitación a todos nuestros y nuestras profesionales. La propuesta presentada sirve también como ese espacio para revalorizar lo hecho en Extremadura y por eso las compañías extremeñas tienen una importante presencia. Esta es una apuesta de la Consejería de Cultura que se suma a otras tantas líneas de trabajo como es la colaboración y presencia en otras ferias nacionales e internacionales que me gustaría mencionar y son Mercartes, FETEN, Fundao, Ciudad Rodrigo y que se unen a las ayudas para la coproducción de montajes escénicos o para giras fuera de la región. La relevancia de esta feria nos la da la valoración que los profesionales que acuden a ella nos aportan tras su celebración
y también los datos de la presentación de propuestas teatrales para exhibirse en la muestra de artes escénicas o el número de inscritos. 18 compañías representarán sus obras, 5 estrenos absolutos, un estreno en castellano y un estreno especial de la propia MAE. La procedencia, 8 comunidades autónomas: Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cataluña y País Vasco, y una de Portugal. Más de 400 profesionales asistirán a esta edición de la MAE 2021, entre programadores, responsables de eventos escénicos, distribuidores, medios de comunicación, responsables de asociaciones profesionales, compañías que representan espectáculos, alumnos de la ESAD y otros profesionales. Esperemos que la diversidad en cuanto a la temática, género y contenido de las obras teatrales sea del agrado del público y, sobre todo, de los programadores, y que los encuentros comerciales que facilita Extremadura Avante tengan, obviamente, el retorno que se pretende. Como siempre, dar la enhorabuena a la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales por el trabajo realizado para la preparación de esta MAE, que es un trabajo tremendo, y agradecer la colaboración indispensable de las diputaciones y también de Extremadura Avante. Por mi parte, nada más, y ahora le doy la palabra al representante de la Diputación de Badajoz, a Paco Martos. Buenos días, consejera. Buenos días, Asociación de Gestores. Cuando se plantea una idea, se plantea entendiendo las virtudes que puede tener esa idea, ¿no? En este caso, yo estoy seguro que cuando se inicia esta MAE, se inicia con un montón de propósitos, todos buenos y todos loables, ¿no? Cuando se va desarrollando esa idea, en este caso concreto, no solo son aquellas virtudes a priori, sino que se le va apareciendo otra serie de virtudes que son las que hacen fuerza o las que hacen fuerte la idea. Y yo creo que en eso está un poco el éxito de esta idea de la muestra de artes escénicas, por lo menos desde mi punto de vista, en dos cosas que son importantes, ¿no? La primera es que son muchas las actividades que la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz colaboran tanto en Cáceres como en Badajoz, y esa es la idea de que la cultura también sirve para hacer ese tránsito, esas pasarelas entre la ciudadanía de una provincia y la ciudadanía de otra. Eso que genera el quitarnos ese provincianismo que normalmente sacude a la ciudadanía de una provincia de otra, pues la cultura, y en este caso la MAE, está ayudando a que esas cosas se puedan ir modificando, cambiando y enriqueciéndonos en ese sentido. Por lo tanto, bienvenida a esa otra virtud de que las dos diputaciones, junto con la Junta y otras instituciones, estamos en una actividad conjunta, ¿no? La segunda, y a mí me parece que es importante, y esa yo creo que aparece desde el principio también, no es solo una muestra para disfrutar contemplando las artes escénicas, para disfrutar, por decirlo así, de una manera contemplativa. Es más no sé si pone pitching o es el zoco donde un montón de agentes culturales de este país, y como ha dicho la consejera, de Portugal también, tienen la ocasión de intercambiar, de formarse, de conectarse y crecer. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la Diputación, del área de cultura de la Diputación Provincial, estamos compartiendo el éxito de una actividad que, además de que en principio se planteara como he dicho antes, con muchas virtudes intrínsecas de la propia actividad, las que están apareciendo la hacen pues que adquiera cada año más potencia, más posibilidades, y lo que es más importante desde mi punto de vista, y es que conociendo las claves del éxito de esta muestra,
no es algo que nos quedemos y nos guardemos como un tesoro, sino que sencillamente una de las claves es que es una tarea que se comparte, que se colabora y que sin ninguna duda nos va a hacer a todos un poquito más fuertes en esta muestra de artes escénicas. Por mi parte, agradecer la posibilidad que desde la Junta, desde la Consejería de Cultura, se nos da para que la Diputación, las dos Diputaciones, estemos colaborando en esta idea y, bueno, desearles el mejor de los éxitos en todas sus virtudes, en todas sus facetas. Por mi parte, nada más, y le paso la palabra a Carmen Hernán, que es la presidenta de la Asociación de Gestores. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí esta mañana. Quiero, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer esa confianza renovada un año más, una edición más, en esta ya van 6. Como decía, esa confianza que ha depositado en la Asociación de Gestores y Gestores Culturales, en primer lugar la Junta de Extremadura, así como las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz y Avante Extremadura, para que seamos aquellos encargados de llevar a buen puerto, de alguna manera, esta sexta MAE, como decía. Y lo agradezco sinceramente porque esto es lo que nosotros sabemos hacer, gestionar cultura. Y gestionar cultura no es otra cosa que utilizar las herramientas que tiene cualquier otro proceso de gestión de cualquier otro campo y añadirle alma, emoción, humanismo. Perseguir el bienestar de las personas, el beneficio de aquellos a los que dirigimos nuestra acción, en este caso los profesionales, las compañías, los artistas de las artes escénicas. Los gestores culturales estamos presentes en el territorio, en primera línea de trabajo, y somos los que mejor conocemos de primera mano cuáles son las inquietudes, las necesidades de la gente, de la ciudadanía. Pero también trabajamos al lado de las instituciones, para las instituciones, y creo que les ayudamos, colaboramos con ellos a desarrollar esas políticas culturales que desde las administraciones se vienen proponiendo. Y también queremos ser, como no, impulso y parte del desarrollo de la industria cultural, estar al lado de los artistas, de los creadores, de los promotores, ayudándoles a impulsar sus productos, a estar presentes, a promocionarse. El sector de las artes escénicas en Extremadura, sinceramente creo que es el sector más fuerte, más mayoritario y más profesionalizado. Han sabido, creo, organizarse profesionalmente, han sabido estar en un proceso de formación permanente y han aprendido, o estamos aprendiendo entre todos, a gestionar esos productos, ese hecho cultural. Estamos aprendiendo de otros que tenemos que perder el miedo a hablar de conceptos como beneficio, economía, dinero, en fin y al cabo. Pero es que la cultura, además de corazón, también es economía y es una parte muy importante de la economía, contribuye fundamentalmente al PIB. Una actividad como la MAE durante 3 años, durante 3 días, 3 años sería demasiado, una MAE tan larga, durante 3 días que se desarrolle en la ciudad de Cáceres, va a contribuir sin duda también al beneficio económico del comercio, del turismo, de la propia ciudadanía que va a poder disfrutar a lo largo de estos 3 días de esta MAE, como os decía. Nuestro interés, como decía, es atender las necesidades, favorecer al sector y para ello también pedimos la colaboración de los medios de comunicación que hoy estáis aquí presentes. Es fundamental la tarea, la labor de difusión, porque todos sabemos y siempre se repite que lo que no se conoce no se valora, por eso mismo, por el desconocimiento. Necesitamos que la cultura, en este caso las artes escénicas, estén presentes en el día a día de los medios de comunicación, de prensa, televisión, radio, medios digitales, que se mueva la cultura,
que la cultura esté viva en nuestros medios de comunicación. Poco más, porque ya se ha dicho a grandes rasgos cuál va a ser el desarrollo y los espacios de esta MAE. Solamente animarles a todos a que nos acompañéis en esta 6ª muestra de las artes escénicas de Extremadura. Hacer referencia, bueno, sí, hay algo importante que a lo largo de estos 3 días, además de las representaciones, va a haber algunos eventos destacados, como por ejemplo es la entrega del premio de COFAES que hará aprovechando esta MAE. Sabéis, como bien ha dicho la consejera, que la MAE forma parte de esta confederación desde el año pasado y han tenido a bien, bueno, tener esta deferencia con nosotros y entregar aquí este premio que se entrega este año a la Asociación de Promotores Teatrales. Bueno, a lo largo también habrá, como no puede ser de otra manera, encuentros comerciales, jornadas técnicas. Esto es un espacio de encuentro, de formación, de aprendizaje y también, como no, de venta. No deja de ser un gran escaparate cultural, un gran escaparate de las artes escénicas de Extremadura. Ojalá todo se desarrolle como deseamos y ojalá el año que viene seamos más y mejores. Gracias. Por las intervenciones, damos paso al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta en la sala? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.